Bienvenidos de nuevo a Fanchuan Fanfic. Antes de comenzar, un aviso importante. A partir de ahora, los capítulos completos los vas a encontrar en Facebook, en el link fijado en la descripción y en los comentarios. Aquí en YouTube vas a seguir viendo adelantos y capítulos sueltos, así que si quieres seguir la historia completa apenas sale, esa es la página a seguir. Dicho esto, empecemos con la historia de hoy. Capítulo 71. Hoy me comprometo a hacer historia. La promesa de Taka resonó en todo el estadio, rompiendo el silencio que lo había mantenido hasta ahora. Un largo y atónito silencio siguió al suceso, mientras todos repasaban las palabras en sus mentes. Fue una declaración tan extraordinariamente segura, rozando el delirio, que nadie pudo siquiera sentir ira u ofensa, a diferencia de si simplemente hubiera declarado que ganaría. Esto era diferente. Era el tipo de declaración que te hacía dejar de pensar que la persona que tenías delante te menospreciaba y te hacía preguntarte si le faltaba un tornillo. Al fin y al cabo, ¿qué clase de adolescente se proponía hacer historia? A la mayoría solo les importaba su futuro inmediato, como ganar, no algo tan trascendental. Este caso fue una excepción, al parecer. O eso, o estaba intentando parecer profundo e importante, lo cual tal vez era cierto. Pero algunos aquellos más cercanos a él, o simplemente más perspicaces que otros captaron un significado más profundo tras esa simple afirmación. ¿Qué significaba hacer historia? ¿Ganar? Tal vez, pero eso era solo una parte. Para conseguir ofertas de prácticas, entonces, el reconocimiento se acercaba más a su promesa, pero al final, seguía siendo solo un fragmento. No. Hacer historia significaba dejar una impresión más profunda que la que jamás había logrado cualquier edición anterior del Festival Deportivo de la UA. Grabar su nombre en la mente de todos los presentes y de todos los que observaban desde la distancia. Para convertir este en el año más impresionante que la competición haya visto jamás. Incluso más que All Might. Ya sea porque ganaría de una manera nunca antes vista, o porque hoy se conmemoraría el día en que alguien más grande que All Might haría su aparición oficial ante el mundo. O porque perdería de forma tan estrepitosa que se convertiría en historia por derecho propio. ¿Quién podría decir qué quiso decir realmente? Al final, estaba por verse si haría el ridículo o si realmente cumpliría su promesa. En la zona de profesores, All Might sudó frío, sintiendo, una vez más, el peso de su alumno oprimiéndole. Desde luego, no te reprimes en absoluto, joven Takahashi. Mientras todos aún asimilaban sus palabras, Taka bajó discretamente del escenario y se mezcló de nuevo entre la multitud de estudiantes. Tras ver que el jugador había cumplido su promesa tan rápidamente, McNeil suspiró antes de continuar. Al fin y al cabo, el festival no podía paralizarse por una promesa tan descabellada. Ahora bien, pasemos a los juegos de inmediato. Dijo, haciendo sonar su látigo contra el aire. Al unísono, las pantallas gigantes situadas en la parte superior del estadio cambiaron a una pantalla giratoria que simulaba una máquina tragamonedas, mostrando las diferentes posibilidades mientras todos observaban, ligeramente abrumados por la rapidez con la que sucedían las cosas. Mientras giraba, McNeil sonrió al micrófono. El primer juego es lo que llamamos una eliminatoria. Cada año, muchos estudiantes tienen que tragarse su frustración al ser eliminados aquí mismo, antes incluso de que las cosas se pongan interesantes. Ahora veamos qué tipo de tormento les espera. Su látigo se lanzó hacia las pantallas, y la pantalla giratoria comenzó a ralentizarse. Hasta que, finalmente, se decidió por un juego. Carrera de obstáculos. La boca de Taka se curvó ligeramente hacia arriba. Así que esto se mantuvo igual que en la serie y quizás los profesores ya lo habían elegido todo de antemano. Eso le dio mucha tranquilidad. Al menos ahora sabía que sus planes no se verían alterados por el hecho de que los acontecimientos fueran realmente aleatorios. Aunque todavía no he decidido con quién voy a formar pareja en el segundo juego, dijo Taka con expresión inexpresiva, sintiendo que sus tendencias asociales volvían a aflorar. Mientras reflexionaba con calma sobre asuntos tan importantes, McNeil procedió a explicar las reglas. Básicamente, hay que seguir el rumbo, y todo vale siempre y cuando no te conviertas en un terrorista de pura cepa. La carrera tenía una longitud de 4 kilómetros y recorría toda la circunferencia del estadio. Todos tragaron saliva con nerviosismo al darse cuenta de que la primera ronda de eliminación era una carrera a toda velocidad, lo que significaba que si no eran lo suficientemente rápidos, prácticamente estaban eliminados.
Todos, excepto Taka, por supuesto. Él simplemente cerró los ojos durante toda la explicación, ya sea por desinterés o porque estaba concentrado en otra cosa completamente distinta. Finalmente, la explicación terminó y todos los estudiantes comenzaron a dirigirse hacia la línea de salida, un enorme arco que daba acceso a la salida del estadio. Poco a poco, se fueron reuniendo allí. Algunos se empujaban para conseguir los mejores sitios en primera fila, provocando pequeñas escaramuzas, mientras que otros se conformaban tranquilamente con lo que podían conseguir o simplemente no les importaba. En medio de todo aquello, mientras esperaban a que todo comenzara finalmente, la clase 1 escudriñaba la multitud en busca de rostros conocidos. Todoroki divisó a Bakugo no muy lejos. El explosivo adolescente se giró y le dedicó una sonrisa maliciosa al verlo. Detrás de ellos, Midoriya tragó saliva, respirando lenta y pausadamente, y preparándose en silencio para activar su Full Cowl en el momento en que comenzara la carrera. Los demás también miraron a su alrededor, buscando a quienes habían sido sus compañeros de clase, pero que hoy eran sus rivales. BZZZ, una luz se apagó. Todos dejaron de mirar a su alrededor y fijaron la vista al frente, concentrada en una sola cosa. Primer puesto. BZZZ, otra se apagó, dejando solo una luz encendida. Los músculos y tendones se tensaron al unísono, y la adrenalina comenzó a recorrer las venas de todos. Gotas de sudor rodaban por sus frentes. Por un instante, el nerviosismo colectivo de cientos de estudiantes pareció converger en un único sonido audible. La multitud contuvo la respiración. Entonces. BZZZ, la última luz se desvaneció. Comenzar. La voz de medianoche apenas había pronunciado su primera sílaba cuando todos los estudiantes ya habían salido corriendo. Todos se precipitaron hacia la salida lo más rápido que pudieron, invadiendo el túnel que conducía al exterior y apartando a los demás a empujones para hacerse un hueco. Lamentablemente, ese mismo impulso desesperado hacia adelante fue precisamente lo que condujo a la mayoría de ellos a su perdición. Muévete. ¡Ay, no empujes! Maldita sea, no puedo moverme. Enseguida, la furiosa presión hacia adelante se convirtió en un obstáculo. La masa de estudiantes comenzó a condensarse, llegando a ser demasiado densa para que el túnel pudiera manejarla adecuadamente. Lo que había comenzado como una carrera vertiginosa se detuvo en seco cuando todos intentaron avanzar y descubrieron que no podían, bloqueando cada uno a los demás. Apenas habían transcurrido 15 segundos y la carrera ya se encontraba en un punto muerto. Al menos, hasta que los verdaderamente excepcionales comenzaron a moverse. TSSSSSSS. Boom. Silbido. 3 figuras se adelantaron al grupo en el instante en que la masa se detuvo. Todoroki, quien liberó una enorme ola de hielo a través de sus pies, impulsándose hacia adelante mientras envolvía a los pies de quienes lo rodeaban en el proceso. Bakugo, quien detonó una explosión y salió disparado como una bala en un instante. Y Midoriya, que rebotaba entre las altas paredes del túnel hasta que finalmente encontró una manera de atravesarlo, salió disparado junto con los otros dos. Pero no fueron los únicos que lograron salir con vida. Apenas unos segundos después, varias figuras más comenzaron a emerger del enredo. Un rayo de luz atravesó el aire cuando Aoyama se lanzó por encima de la multitud con su láser. Una masa de negro puro se elevó por encima de él junto a él. Tokoyami, ahora envuelto en sombra oscura. Yaoyorozu saltó por encima de la masa usando su bastón, despejando el túnel y esquivando la ola congelante de Todoroki en el proceso. Uraraka evitó por completo la congestión levitando sobre sus cabezas, y solo desactivó su don una vez que estuvo fuera de peligro. Mientras tanto, en lo profundo de la multitud, una figura que cargaba comenzó a abrirse paso a empujones entre los estudiantes, destrozando el hielo que cubría sus pies con la pura fuerza del impulso hacia adelante. Ese es Kirishima. Orya Aya. Logró abrirse paso, retomando rápidamente el paso y persiguiendo a los demás. Con Kirishima actuando como desatascador, la presión que se había acumulado dentro de la masa se liberó, enviando una oleada de estudiantes que finalmente salieron del túnel, aunque muchos tropezaron por la repentina explosión o se encontraron con los pies todavía atrapados en el hielo y no pudieron avanzar. Aún así, la mayoría de los vehículos de la clase 1, lograron escaparse rápidamente y reanudaron la persecución.
La clase 1B también escapó rápidamente, con una chica cuyo cabello crecía en largas hebras parecidas a enredaderas, que había tomado la delantera hacía algún tiempo. Y así comenzó la carrera. La clase 1A tenía la ventaja inmediata. ¡Guau! No puedo creerlo. La mayoría de la clase 1A superó el primer obstáculo sin siquiera sudar. Hiciste un trabajo increíble con ellos, Aizawa. Eso no es más que el resultado de su propio esfuerzo. Yo tuve poco que ver con su mejoría. Entonces, ¿qué estudiantes tan maravillosos tienes? Mientras ese intercambio se desarrollaba por los altavoces, Todoroki, Bakugo y Midoriya ya se acercaban a la primera zona de obstáculos. ¿Qué eso es? Midoriya jadeó, disminuyendo la velocidad al reconocer exactamente lo que tenía delante. Los Zero Pointers. Los mismos robots que le habían costado un brazo derribar durante el examen de ingreso. Y no solo uno. Había muchos. Junto a ellos, a sus pies, robots más pequeños, de entre 1 y 3 puntos de apoyo, patrullaban la zona. El camino está completamente bloqueado, no hay manera de que podamos, parece que nuestros favoritos han llegado al primer obstáculo de la carrera, Robo Infer. Quítate de en medio. Muere. Tanto su pensamiento como la narración de Present Mix se vieron interrumpidos cuando Todoroki y Bakugo se lanzaron hacia adelante simultáneamente. Uno de ellos generó una enorme ola de hielo que arrasó por completo con uno de los Zero Pointers. TSSSSSSS. ¡Boom! Antes de que Bakugo irrumpiera y lanzara una explosión directamente contra la cara del robot, derribándolo por completo mientras fragmentos del hielo de Todoroki caían a montones. El puntero cero que se encontraba en el centro se estrelló contra el suelo con un tremendo temblor, levantando una enorme nube de polvo que engulló toda la zona. Bakugo y Todoroki aprovecharon la cobertura para escabullirse entre los robots restantes sin ser detectados y continuaron avanzando. Vaya, ni siquiera he terminado de presentar el obstáculo y estos niños ya lo han superado. Mientras tanto, Midoriya observaba todo con los ojos muy abiertos. Pero al ver a Bakugo y Todoroki seguir adelante sin dudarlo un instante, se contuvo de lo que iba a decir y también se lanzó hacia adelante con el Full Cowl activado. Al haberse detenido aunque fuera brevemente, mientras que los otros dos no lo habían hecho, Midoriya se encontró un paso atrás. Mientras tanto, el resto de los participantes que llegaron al obstáculo redujeron la velocidad para evaluar la situación del Robo Inferno. Pero mientras la mayoría dudaba, insegura de lanzarse a través de un campo de batalla lleno de robots hostiles, los alumnos de la clase 1A siguieron adelante sin importarles nada. Los robots eran apartados a golpes o evitados por completo. En cuestión de segundos, los alumnos de la clase 1A hicieron que todo pareciera increíblemente sencillo mientras corrían a toda velocidad, dejando a las demás clases a su suerte. De vuelta al frente, Midoriya, Todoroki y Bakugo pronto llegaron al segundo obstáculo y se detuvieron un momento para observar lo que tenían delante. Ahora es mi oportunidad. Bueno, parece que nuestro primer obstáculo fue pan comido para los que iban delante. El resto de los alumnos tampoco parecen tener muchos problemas, pero ¿qué tal el segundo? Ante ellos se extendía un vasto obstáculo similar a un cañón. Imponentes pilares interconectados por cuerdas flojas que servían de puentes hasta el otro lado. Si pierdes el equilibrio y te caes, quedas completamente descalificado, así que, a menos que tengas mucha confianza en tu equilibrio, gatea en lugar de arriesgarte. El nombre de obstáculo es, el falo, vamos, los tres ya van por la mitad. ¿Qué están comiendo estos niños? Tal como había dicho Present Mic, los tres ya estaban a mitad de camino del obstáculo, cruzándolo a una velocidad que probablemente no estaba destinada a nadie, salvo a Iida, quien desafortunadamente aún iba camino de él, habiéndose quedado demasiado rezagado al principio debido al hielo de Todoroki. Para cuando el resto de la clase 1A llegó al segundo obstáculo, con algunos participantes de otras clases mezclados, los tres que iban al frente ya lo estaban terminando. ¿Qué es esto? Estos tres están haciendo speedrun en nuestra carrera cuidadosamente diseñada. Oye, Aizawa, diles a tus alumnos que muestren algo de talento y dejen que el público disfrute como se merece. Están haciendo exactamente lo que deben. Este no es un evento en el que puedan permitirse el lujo de contenerse, a diferencia de otros, HMM. ¿Qué quieres decir, Aizawa? Cuando Midoriya, Bakugo y Todoroki finalmente se acercaron lo suficiente como para ver el tercer y último obstáculo, no pudieron evitar mirarse entre sí. Un ceño fruncido se dibujó en los rostros de los tres.
Hasta ahora, algo no me cuadraba, pero al ver las expresiones del otro, todo quedó claro. Algo y no, faltaba alguien. Y como si estuviera en sintonía con esa constatación. ¿Qué? El grito desconcertado de Present Mig resonó a través del micrófono, a pocos decibelios de ensordecer a todos en el estadio. Estudiantes en plena carrera, multitud, profesores, todos se estremecieron. Antes de que nadie pudiera preguntar qué era, Present Mig les dio la respuesta. Takahashi, el autoproclamado hacedor de historia, sigue en la salida de la carrera. Los tres que iban delante sintieron que abrían mucho los ojos y fruncían el ceño profundamente. Takahashi no se había movido desde el principio. Las cámaras cambiaron de posición y volvieron a enfocar la puerta del estadio. Allí estaba. Todavía dentro, con las manos en los bolsillos y los ojos cerrados. La multitud estalló. Estimado estudiante Takahashi, sabes que necesitas completar el circuito para que el resultado sea válido, ¿correcto? Taka asintió visiblemente. Pero no se movió. Llave de apertura. Present Mig estaba completamente desconcertado. Mientras tanto, Aizawa miraba fijamente al frente, reprimiendo el impulso de reprender a su alumno delante de todo Japón. Al final, Present Mig se encogió de hombros. Bueno, si esa es su decisión, supongo que tenemos que respetarla. Gritos de indignación resonaron por todas partes, especialmente después de lo que Taka había declarado, pero a pesar de todo, él no se inmutó. Las cámaras volvieron a enfocar a los tres favoritos. Los tres avanzaban codo con codo, sin que ninguno pudiera separarse de los demás. Pronto, por fin, llegaron al último obstáculo, y los tres se detuvieron al unísono al verlo aparecer, con la narración de Present Mig siguiéndolos de cerca. Por fin hemos llegado al último obstáculo. La mayoría de los alumnos aún están a mitad del segundo, y uno en particular ni siquiera ha empezado a correr, pero los que le siguen pronto lo alcanzarán, así que manos a la obra. Los tres entrecerraron los ojos, aumentando su recelo. En resumen, y es bastante obvio a simple vista, es un campo minado. Las minas son lo suficientemente visibles como para detectarlas si se mira con atención. Sin embargo, hacerlo os retrasará, así que, ¿qué van a hacer todos? Sí. Mías, ¿están locos? La ceja de Midoriya se crispó. Por cierto, son recreativas, así que no tienen la misma fuerza que una real, pero aún así te darán una buena paliza, así que no las subestimes, concursantes. ¡Bum! Esto no me afecta. En el instante en que Present Mig terminó, Bakugo salió disparado con una explosión a sus espaldas, sobrevolando las minas sin necesidad de tocar el suelo. Todoroki y Midoriya apretaron los dientes y corrieron tras él. Atravesaron el campo minado como si nada. Todoroki usó su hielo para crear una superficie helada entre él y el suelo para evitar activar ninguna. Bakugo voló por encima y aterrizó solo en zonas despejadas para impulsarse de nuevo, y Midoriya se esforzó al máximo con su estado mejorado mientras vigilaba atentamente el suelo bajo sus pies. Al cruzar, por fin vieron la puerta que conducía de vuelta al estadio. Aún lejos, pero a la vista. Y al tenerlo a la vista, los tres se volvieron unos contra otros. Deku, ni se te ocurra correr a mi lado. Espetó Bakugo, lanzando una explosión que Midoriya tuvo que esquivar, casi perdiendo el equilibrio y cayendo sobre una mina. Por suerte, su entrenamiento con Taka le había proporcionado suficiente experiencia en movilidad a alta velocidad. Se recuperó rápidamente y siguió adelante. Te lo acabo de decir, lárgate. Bakugo atacó de nuevo. No. Respondió Midoriya con una patada, apartando la mano de Bakugo antes de que pudiera alcanzarlo, y casi haciéndolo caer en una mina a su vez. Aprovechando su escaramuza, Todoroki se puso a la cabeza. Los dos lo notaron de inmediato, se sacudieron el uno al otro y volvieron a ponerse en marcha. Con ello, finalmente despejaron el campo minado y el camino quedó libre de obstáculos. Parece que estamos en la recta final. Desde aquí, es un sprint a toda velocidad hasta la meta. ¿Quién llegará primero? Los tres se miraron fijamente, la rivalidad entre ellos alcanzando su punto álgido. Te lo dije, mitad y mitad. No me vas a quitar el primer lugar. Bakugo se abalanzó hacia adelante, lanzando una explosión contra Todoroki. ¡Bum! Todoroki apenas logró esquivarlo, y luego le devolvió una ráfaga de hielo, que Bakugo esquivó de la misma manera. Midoriya alcanzó el borde y tuvo que girar bruscamente hacia un lado para evitar ser golpeado.
Mientras corría, balanceaba un brazo con la fuerza suficiente para generar una ráfaga que rompió el ritmo de ambos. Los dos contraatacaron. Y así sucedió. A medida que la puerta se acercaba más y más, los tres se abalanzaban unos sobre otros con mayor libertad, como animales que se volvían más codiciosos cuanto más se acercaban al premio. Estaban tan concentrados el uno en el otro que habían olvidado por completo la variable más importante a la carrera. Afortunadamente, tuvo la amabilidad de recordárselo. De repente, estudiantes, público, profesores y demás, todos tuvieron la extraña sensación de oír una voz. No era exactamente oírlo, sino más bien imaginarlo, y sin embargo, se transmitió con una claridad asombrosa. El tiempo ha terminado. Todos se quedaron paralizados por un instante. Pero como parecía más un pensamiento que un sonido, la mayoría lo ignoró, todos excepto los tres que estaban al frente, quienes sabían perfectamente de quién era la voz. Una profunda sensación de presentimiento se apoderó de ellos. Entonces comprendieron por qué. ¿Qué es esto? Takashi se está a mover. Los tres abrieron los ojos de par en par. Él viene. Los tres pensaron al unísono, deteniendo rápidamente su pelea y concentrándose únicamente en el objetivo que tenían por delante. Las cámaras volvieron a enfocar la línea de salida. Allí, Taka había sacado las manos de los bolsillos y estaba moviendo el cuello con calma. Mientras todas las miradas se posaban en él, preguntándose qué iba a hacer, Taka murmuró algo para sí mismo con calma. Veamos, si mis cálculos son correctos, tardaré unos 20 segundos, más o menos, en cruzar 4 kilómetros. Sus ojos estaban fijos al frente, penetrantes e inexpresivos. Entonces, sucedió. ¡Fwosh! Una aura profunda y feroz surgió a su alrededor, casi como un soplete que había cobrado forma, envuelta en relámpagos carmesí. Todas las miradas en el estadio se posaron en su figura resplandeciente, atraídas hacia ella como un faro. Taka adoptó entonces una postura de corredor. Hagamos que esto salga bien. Mi tema activado. Canción elegida. Spitfire, Eurobeat. Era agudo y ascendente, como un motor que cobra vida con un rugido, o una alarma que se dispara, advirtiendo de una catástrofe inminente, o quizás, de algo mejor. Fuera lo que fuese, o lo que fuera que estuviera sucediendo, todos lo sintieron. Se les erizó la piel y les roncó la respiración. No serían capaces de parpadear durante los siguientes segundos. Desde su postura de corredor, Taka resopló levemente, con una ligera curva en la boca. Tenéis 20 segundos antes de que os alcance, vosotros tres. Entonces su sonrisa se ensanchó hasta convertirse en una mueca burlona, y sus ojos reflejaron un brillo de pura emoción. Veamos si puedes llegar antes de esa fecha. Al instante siguiente, la figura carmesí de Taka se lanzó hacia adelante a una velocidad que desafiaba la comprensión. Tan rápido, tan violento, que la pura explosión de fuerza cinética arrojó una enorme columna de tierra suelta desde el suelo del estadio directamente hacia el cielo. Nada de aquello llegó a las gradas, pero todas las miradas en el estadio se posaron en aquel pilar de tierra que se elevaba rápidamente para luego desplomarse. Entonces las cámaras lo encontraron y toda la atención se centró en la causa. Una mancha roja que cruzaba la pista como un proyectil disparado, moviéndose tan rápido que la cámara tuvo que alejarse por completo para mantenerla dentro del encuadre. 5 segundos. La figura borrosa chocó contra el primer obstáculo. Dispersos por el terreno, los Zero Pointers y robots más pequeños seguían merodeando, manteniendo a decenas de estudiantes de otras clases paralizados, incapaces de avanzar. No tuvieron que esperar mucho. El sonido del aire partiéndose llegó antes que él. Un desgarro agudo y estridente que hizo que todos voltearan la cabeza. Cree. ¡Boom! Chocar. ¡Boom! La mancha roja atravesó el robo inferno como una bala en un papel. Los Zero Pointers ni siquiera lo registraron antes de desaparecer, lanzados de lado, estrellándose contra los árboles más allá del circuito en una cadena de impactos que sacudieron el suelo, despejando por completo el camino. 9 segundos. La distancia entre los obstáculos desapareció. Pronto apareció el segundo obstáculo. La caída. Durante una fracción de segundo, la mancha roja pareció ralentizarse en el borde. Hasta, el suelo se hundió.
Grietas se extendieron en todas direcciones mientras la figura borrosa se elevaba como un cohete, y el aura llameante que lo seguía solo hacía que la imagen fuera más precisa mientras escalaba y seguía escalando superando todo el obstáculo en un arco continuo, sin tocar ni una sola cuerda floja. 11 segundos. Claro, todo lo que sube, baja. La mancha roja alcanzó su punto máximo. Luego cayó. Un meteorito carmesí, cayendo rápido y acelerando cada vez más. El aterrizaje sacudió la Tierra. Una sección del cañón artificial se derrumbó con el impacto, y el polvo se extendió hacia afuera formando un anillo que engulló toda la zona. Y antes de que pudiera siquiera asentarse, ya se había ido. Swoosh. 14 segundos. Por fin, llegó al último obstáculo. Los estudiantes, que aún avanzaban con cautela por el campo minado, lo oyeron primero. El sonido del aire desgarrándose en algún lugar detrás de ellos, y se giraron con los ojos muy abiertos. Al final del túnel que conducía de vuelta al estadio, los tres favoritos también lo oyeron. Se dieron la vuelta. Sus expresiones lo decían todo. Bakugo redujo sus explosiones a pura propulsión y volcó todo su empeño en ellas. Todoroki aumentó su producción de hielo, incluso cuando el frío comenzó a subir por sus propias piernas. Midoriya aumentó la potencia de Full Cowl unos cuantos porcentajes más, sintiendo la corriente recorrer sus músculos y dañándolos, pero otorgándole más velocidad. Dicho esto, miraron hacia adelante y corrieron. Ya no se atrevían a mirar atrás ni a los lados. 16 segundos. Sin más curvas, sin más obstáculos, y sin nada entre Taka y la línea de meta más que una carrera en línea recta, activó el turbo. La tierra y el viento se abrieron mientras aceleraba al máximo. Se movía como un tren bala que hubiera soltado los frenos, solo que aún más rápido, mucho más rápido. Tras su paso, las minas que los demás concursantes habían esquivado cuidadosamente comenzaron a detonar una tras otra, una cadena de explosiones que arrasó el camino a sus espaldas. Pero nada de eso llegó a nadie. El enorme vacío de aire desplazado que dejó tras de sí engulló cada explosión a su paso, comprimiéndolas hacia adentro antes de que pudieran propagarse. Los estudiantes que se encontraban en su camino ya tropezaban a su lado antes de que él llegara. Luego estaba en el túnel. 18 segundos. Los tres pudieron verlo. La luz al final, el estadio, la línea de meta. Victoria. Tan cerca que podían sentirlo. 19 segundos. Swoosh. Pero justo cuando estaban a 1 metro, tal vez 2, de la salida, él los superó. No por el medio de ellos. No apartándolos. ¿Qué? Eso no puede ser. Exclamación de cierre arriba. Él corría por el techo. Y lo peor de todo, estaba haciendo el paso lunar mientras lo hacía. Más rápido que ellos. Dentro del estadio, la multitud esperaba, conteniendo la respiración, sabiendo de alguna manera lo que iba a suceder. Swoosh. Una mancha roja salió disparada de la puerta como un proyectil, girando en el aire, antes de estrellarse contra la pista y derrapar, dejando un largo rastro de tierra y polvo que tardó un momento prolongado y sin aliento en asentarse finalmente. Cuando sucedió, allí estaba Takahashi, congelado en el acto de terminar, completamente inmóvil. Entonces, lentamente, se enderezó. Y se echó el pelo hacia atrás mientras las cámaras enfocaban su rostro, dejando que el sol iluminara su cara sonriente. Takashi Fukumoto Ins. Capítulo 72. Objetivo. ¿Qué demonios fue eso? ¿Verdad? ¿Qué clase de velocidad es esa? Recorrió kilómetros en tan solo unos segundos. Pensé que se veía bastante poderoso en el vídeo de hace unas semanas, pero esto lo supera con creces. ¿A qué velocidad iba eso? ¿Mach 1? No, no. La barrera del sonido no se rompió, pero tampoco creo que estuviera muy lejos de hacerlo. Esto es una locura, y dicen que tiene 15 años. Este chico bien podría convertirse ya en el nuevo Olmig. No creo que ni siquiera Olmig fuera tan impresionante a su edad. Con conversaciones de asombro similar extendiéndose entre la multitud, mezcladas con gritos de admiración, el estadio se convirtió en el lugar más ruidoso del día. A medida que el ambiente se caldeaba, 3 figuras más salieron del túnel y saltaron al campo. Todoroki, Midoriya y Bakugo, en ese orden.
Al llegar al semáforo, los tres parecieron brevemente desorientados, probablemente por haberse esforzado mucho en ese tramo final, intentando llegar a la meta más rápido que Taka, pero claramente sin éxito, y ahora tenían que adaptarse al rugido de la multitud y a la brillante luz del sol que les daba de inmediato al llegar al final de la carrera. Aún así, se recuperaron rápidamente. Una vez que recuperaron el aliento, alzaron la vista hacia las gradas agitadas, que saltaban y vitoreaban, antes de que su mirada se posara en la figura victoriosa de Taka, que se encontraba no muy lejos de ellos, apartándose el pelo de la cara mientras el sol le daba de lleno. Nos hizo el paso lunar, fue el pensamiento colectivo de los tres en el instante en que se dieron cuenta del resultado de la carrera, recordando lo último que habían visto antes de que Taka los adelantara a toda velocidad y se lanzara hacia la luz al final del túnel. Y para su consternación, parecía que ese recuerdo no se quedaba solo entre ellos cuatro. ¿Qué es eso? ¿Grabaron el último tramo? Un momento, ¿qué? Antes de que se dieran cuenta, las pantallas gigantes de arriba ya habían comenzado a reproducir lo que había sucedido dentro del túnel, incluido el momento en que Taka pasó junto a los tres caminando hacia atrás a través del techo, a una velocidad casi ensordecedora, mientras ellos observaban impotentes. Y, por supuesto, todo a cámara lenta. De lo contrario, sería difícil captar la expresión de asombro en sus rostros cuando Taka pasó junto a ellos haciendo el paso lunar. La multitud estalló casi de inmediato entre risas y desconcierto. Estaban teniendo una competencia tan feroz, como rivales predestinados, solo para que el tramposo andante lo arruinara todo. Ja 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 ja. Miren sus caras, bueno, no es que yo me viera mejor si viera a alguien robándome la victoria de esa manera. ¿Para qué hacer el paso lunar? ¿Acaso no era suficiente con correr por el techo? Claramente no, y gracias a Dios, creo que ya lo he visto todo. Lejos de las risas y los parloteos de la multitud, muchos héroes profesionales presentes también parecían bastante desconcertados, pero entretenidos por la acrobacia que Taka había realizado, y por las caras de asombro del trío, que simplemente dejaron que todo sucediera. Ese bastardo, al ver la escena repetirse en una pantalla de ese tamaño, y sintiendo la vergüenza ajena que emanaba de todas direcciones, los tres reaccionaron de manera diferente. Mi gorilla parecía casi traicionado. Jamás se había imaginado que Taka haría algo tan abiertamente burlón. Siempre había dado la impresión de ser una persona callada y serena. No solo eso, sino que también lo había ayudado a crecer enormemente antes de este festival. Se consideraba un representante de clase genial y generoso, con una consideración ilimitada. Pero hoy había aprendido a no confiar en sus héroes. Esto no fue para nada plus ultra. Mientras tanto, Todoroki frunció el ceño al observar la flagrante falta de respeto en la pantalla. ¿A esto se refería con disminuir su moderación? ¿Burlarse de ellos tan abiertamente? ¿Mostrar su superioridad de una manera tan clara? El peso de la declaración de guerra que le había entregado a Taka tiempo atrás le oprimía ahora con más fuerza. Había declarado su victoria así sin más. Pero ahora había visto cómo era realmente un Taka sin reservas. Y cuanto más lo veía vencerlos de una manera tan ridícula, menos probable le parecía su victoria. A este ritmo, ¿podría ganar de verdad? Apretó el puño mientras su mirada se dirigía a las gradas, donde una figura en particular lo observaba con expresión severa. No. No se trata de si puedo o no. Debo hacerlo resoplando, se dio la vuelta y se marchó, sin prestar ya atención a las pantallas ni a la multitud. Bakugo, por otro lado, estaba temblando. No solo le habían arrebatado la victoria, sino que el culpable ni siquiera se había movido durante el 99% de la carrera, para luego cubrirla por completo en segundos justo cuando Bakugo estaba a punto de asegurarla. Y, para colmo, cuando los adelantó, tuvo la absoluta audacia de hacerlo de la manera más ridícula imaginable, como para restregarle aún más la desgracia. Tú, maldita buscadora de atención. Bakugo dio un paso al frente, con pequeñas explosiones crepitando en sus palmas. Cualquier compostura que hubiera mantenido frente a todo el país se había esfumado hacía mucho tiempo. Pero entonces Taka giró la cabeza hacia él. Lentamente. Exclamación de cierre. Al instante siguiente, Bakugo se quedó paralizado al sentir una oleada de presión sobre él. Aquello apagó su ira de golpe, como si le hubieran echado encima un balde de hielo que cortó directamente la rabia. En su interior, se negaba a ceder, apretando los dientes para no dejar que su rabia se desvaneciera.
Pero al cruzar miradas con Taka, el significado de esas palabras se hizo evidente. Hazlo mejor. Apóstrofo en vez de lanzarse, dio un paso atrás, apretando los dientes con frustración. Tras apaciguar la confrontación con tan solo una mirada, Bakugo chasqueó la lengua y, al igual que Todoroki, se marchó a descansar para el próximo partido. Mientras tanto, Taka simplemente resopló y se giró para mirar hacia las gradas. Más concretamente, hacia una sección muy particular de ellos. Veo que eso no fue suficiente, pensó con ironía. Allí, en la primera fila, Eri estaba sentada junto a Seiji en los asientos VIP que Nezu había reservado. Parecía sorprendida, sí, pero no sonreía. Ni siquiera después de todo aquello. Taka suspiró en voz baja. Bueno. Nadie dijo que la hermandad fuera a ser fácil. Ignoró el saludo entusiasta de Seiji en el momento en que el hombre lo vio mirándolo, y simplemente le devolvió el saludo a Eri, quien levantó la mano una vez que Seiji le señaló que Taka la estaba mirando. Entonces su mirada volvió a posarse en sus competidores. Todoroki, Midoriya y Bakugo. Y los demás que comenzaban a llegar ahora. Espero que con eso haya quedado clara mi intención hoy, por el bien de Eri y también por su propio aura. Dejaría de lado su habitual autocontrol. Dejaba que sus instintos dictaran cómo presumir, no sus cálculos. Igual que ahora mismo. Aunque quizás el paso lunar fue un poco exagerado, pensó con ironía, frotándose la barbilla mientras observaba las expresiones de profunda tristeza del trío protagonista. ¿Pero qué podía decir? En ese momento se había sentido realmente genial, y lo volvería a hacer sin pensarlo dos veces. ¿En serio, Takahashi? Una de sus cejas se alzó al oír una voz familiar que lo llamaba. Se giró y vio que Hiro se había acercado, aún con aspecto algo sin aliento. Ni siquiera me di cuenta cuando llegó. Sus ojos recorrieron brevemente el campo. Se había reunido una mezcla de sus compañeros de clase y alumnos de la clase 1B. No todos estaban presentes aún, pero a juzgar por cómo se desarrollaban los acontecimientos, solo las dos clases de héroes, además de Shinso y Atsume, eran los candidatos más probables para pasar a la siguiente ronda, tal como en la serie, dadas sus peculiaridades. Satisfecho con esa lectura, volvió a mirar a Hiro. ¿En serio que? ¿Esperar hasta el último segundo y luego arrasar con todo? Preguntó con expresión inexpresiva, antes de sacudir la cabeza y masajearse la cara. No, olvídalo, ni siquiera me molesta tanto, pero el paso lunar. Taka no se echó atrás y se cruzó de brazos. ¿No fue genial? Un breve silencio se instaló entre ellas, y la expresión de Hiro era la de alguien que realmente no quería decir lo que pensaba. Al final, sin embargo, tras un pequeño gemido, habló de todos modos. Estaba un poco frío, admitió a regañadientes, antes de señalarlo con el dedo. Pero también estaba bastante asqueroso. No me gustaría estar en el lugar de Midoriya, Todoroki o Bakugo ahora mismo. Ella echó un vistazo a los tres, que se habían retirado cada uno a su propio rincón del campo, pero que claramente aún estaban asimilando lo sucedido. Saldrán adelante. Taka resopló con frialdad. Eres despiadada. Ella se rió. Oye, Taka, eso fue una locura. Kirishima corrió hacia ellos, con aspecto bastante fatigado pero igual de entusiasmado. Cuando Present Mig dijo que no te habías movido desde el principio, a pesar de que todos ya estaban en el último obstáculo, sinceramente pensé que te habías rendido o algo así. Hizo un rápido gesto de cohete con la mano. Pero entonces oí un estruendo enorme, seguido de algo que sonó como un cohete de verdad dirigiéndose hacia mí, y antes de que pudiera asimilarlo, ya habías adelantado a todos y cruzado la meta. ¿A qué velocidad ibas? Tras calcularlo durante un rato, Taka respondió. Ahora mismo puedo alcanzar aproximadamente 700 km por hora n/a. Unos 400 millas/hora. Estás totalmente pillado, dijo Hiro con expresión inexpresiva. Kirishima asintió lentamente, asimilando de nuevo la enorme diferencia de poder. Pero entonces su mirada se posó en la pantalla de arriba, que reproducía las imágenes del paso lunar, y su expresión cambió a algo irónico. Aún así, Taka, ¿era necesaria esa parte? Siento que les hiciste una mala jugada a esos tres. Estás bromeando. El delegado de la clase lo hizo a la perfección. Interrumpió Mina, apareciendo junto a ellos con una amplia sonrisa. ¿Quién iba a pensar que era capaz de eso? Fue divertidísimo. Kirishima asintió lentamente. Fue un poco impactante.
No me imaginaba a Taka como alguien capaz de hacer algo así, pero debo admitir que caminar hacia atrás fue de lo más varonil. Hiro se frotó la barbilla. Sí, ¿qué pasó con esa actitud taciturna y silenciosa? Todas las miradas se dirigieron hacia Taka, a la espera. Se encogió de hombros. Simplemente me apetecía. Bueno, sí que les hiciste una mala jugada a esos tres porque te dio la gana, dijo Hiro secamente. Taka la miró fijamente. No te preocupes demasiado por ellos. Cuando termine este festival, todos acabarán en una situación similar. Los tres se quedaron quietos. Taka sonrió levemente ante su reacción. Lo dije, ¿no? Hoy no me andaré con rodeos. Un profundo silencio se apoderó del lugar. Entonces. Hiro sonrió, aunque con cierta timidez. Takahashi, somos amigos desde antes de venir aquí, ¿no? No le harías eso a un amigo, ¿verdad? Vamos, delegada de clase, ten un poco de piedad, suplicó Mina. Adelante. No tengo miedo. Declaró Kirishima, apretando el puño, aunque con un poco más de bravuconería que de convicción. Antes de que Taka pudiera responder, parece que ya han llegado nuestros 42 participantes. A todos los que aún siguen en el curso, lo siento, pero están eliminados. La declaración de Present Mix sacó de su ensimismamiento a todos los estudiantes reunidos en el campo. Una vez que captó la atención tanto del público como de los estudiantes, continuó. Ahora que hemos terminado con un comienzo tan increíble y sinceramente desconcertante del festival, es hora de pasar al siguiente juego. Todas las miradas se dirigieron hacia el centro del campo, donde se estaba convocando a los estudiantes restantes para que se reunieran antes de la medianoche. Vamos, dijo Taka, mientras ya caminaba. Vamos, delegado de clase. Sus compañeros no paraban de quejarse durante todo el camino. Unos instantes después, todos los estudiantes estaban reunidos. La mirada de Taka recorrió al grupo. Ignorando a los alumnos de la clase 1B, su mirada se dirigió directamente a los dos marginados. Como era de esperar, Atsume y Shinso. En cierto modo, no fue sorprendente. El don de Shinso se adaptaba bien a un evento de campo general como este, y Atsume era la mejor inventora de su año, así que superar la primera ronda no era algo imposible para ella. Aún así, no puedo asegurar que vayan a pasar del próximo partido. Sus compañeros no solo estaban mucho mejor preparados que en el programa, sino que él mismo se estaba desinhibiendo hoy. Era inevitable que las cosas se desviaran del canon. Eso era seguro. Y para el siguiente partido, ya tenía algo específico en mente. Que Atsume y Shinso sobrevivieran a aquello dependería de sus propias habilidades. De hecho, mejor dicho, de Shinso. Su poder se basaba precisamente en apoyarse en los demás. Sin embargo, aún estaba por verse si eso sería suficiente para pasar a la siguiente ronda. La atención de Taka volvió a centrarse en Mig, que ya estaba dando golpecitos al micrófono. Bien hecho a todos. Con esto, el primer partido de la primera fase ha terminado, ahora veamos los resultados. La gran pantalla que había encima empezó a mostrar los retratos de todos los alumnos que habían aprobado, en orden de llegada. Taka fue, por supuesto, el primero. Todoroki segundo, Midoriya tercero y Bakugo cuarto. A juzgar por las imágenes anteriores, parecía que Todoroki había levantado un muro de hielo en el tramo final para asegurarse el segundo puesto. Midoriya lo había superado primero, lo que le valió el tercer lugar, y Bakugo el cuarto. Después de eso, la clasificación ya no estuvo tan monopolizada por la clase 1A como lo había estado hasta entonces. Iida quedó quinto, luego dos alumnos de la clase 1B Ibara y Juzo obtuvieron el sexto y séptimo lugar, seguidos por Tokoyami, Sero y Kirishima, que completaron los 10 primeros puestos. Los puestos que seguían a ese estaban ocupados mayoritariamente por alumnos de la clase 1A, al menos entre aquellos con una movilidad aceptable, con solo un puñado de alumnos de la clase 1B intercalados, mientras que el resto se sentaba en la parte inferior. Shinso y Atsume también estaban allí, como era de esperar. El primero se encontraba en algún punto entre los 30 y tantos, mientras que Atsume apenas logró entrar en el puesto 42. Taka desconocía la proximidad del 43 regimiento cuando Atsume cruzó la línea. Podrían haberla seguido de cerca, o tal vez ni siquiera habían logrado cruzar el campo minado. Era difícil saberlo. En cuanto a Hiro, los ojos de Taka recorrieron el tablero por un momento, luego sus cejas se arquearon ligeramente al encontrarla en el puesto 17. Mejor que en la serie, ¿o no?
Sinceramente, ya no lo recordaba. Aún así, es un resultado sólido, teniendo en cuenta su falta de movilidad excepcional. Él asintió levemente en señal de aprobación. Hiro, sintiendo su mirada, le devolvió una mirada inexpresiva. Los 42 estudiantes que aparecen aquí pasan a la siguiente ronda. Para aquellos que no lo lograron, no se preocupen, tenemos otras actividades preparadas para que aún puedan brillar. El látigo de medianoche chasqueó en el aire, y la pantalla de la máquina tragamonedas reapareció en las pantallas superiores, girando rápidamente. Ahora bien, vayamos al meollo de la competencia. Todos se pusieron tensos mientras la pantalla mostraba los nombres de los partidos a toda velocidad, y el estadio volvió a quedar en silencio. La medianoche les sonrió a sus nervios. El segundo juego de la etapa de este año será. La pantalla se ralentizó. Luego se detuvo. Como era de esperar, una batalla de caballería. Un murmullo de asombro recorrió tanto a los estudiantes como al público. Se oyeron murmullos. A muchos estudiantes no les entusiasmaba tener que formar equipos, especialmente después de toda la preparación mental para destacar individualmente y las declaraciones de guerra de antes. Pero la charla cesó cuando McNeil comenzó a explicar las reglas. En resumen, los estudiantes debían formar equipos de 2 a 4 miembros, y solo uno llevaría una diadema cuyo valor en puntos sería la suma de las posiciones finales de cada miembro del equipo en la ronda anterior. El último lugar valía 5 puntos, el puesto 41-10, el 40-15, y así sucesivamente. La diadema debía usarse y defenderse, mientras que otros equipos intentaban robarla, y tú intentabas robar la suya a cambio. Todos ya estaban elaborando estrategias incluso antes de que ella terminara de enumerar los valores de los puntos. Pensaban con quién podrían formar equipo. Entonces McNeil reveló el último detalle. Además, y para asegurarnos de que todos estén a la altura de nuestro lema, Plus Ultra, al máximo, el valor en puntos asignado al estudiante que terminó primero en el último juego, Takashi Fukumoto, es de 10 millones. Un largo y atónito silencio se apoderó del campo. 10 millones. Entonces, todas las cabezas se volvieron bruscamente y casi al unísono hacia la persona en cuestión, que permanecía entre ellos con una expresión completamente imperturbable. De repente, Taka se encontró con aproximadamente 40 pares de ojos codiciosos clavados en él, tan intensos que bien podrían haber sido cuchillos. Hasta que se dio la vuelta y miró hacia atrás. Todas las miradas se desviaron inmediatamente. Comenzó un coro de silbidos. Resoplando, Taka volvió a mirar al frente. Entonces McNeil chasqueó su látigo, dando la instrucción final. Tendréis 10 minutos para formar vuestros equipos. Pondeos en marcha. Todos los estudiantes se apresuraron inmediatamente a encontrar a sus parejas. Taka se quedó donde estaba, con las manos en los bolsillos. Tras un instante, echó un vistazo a su alrededor. Nadie se le acercaba. Supongo que logré intimidar demasiado bien a esos avariciosos, pensó, cerrando los ojos con estoicismo. Da igual. Si es necesario, lo gestionaré todo yo solo y, palmadita, interrogación de cierre. Una mano se posó sobre su hombro. Miró de reojo y vio a Hiro justo a su lado, observándolo con una sonrisa burlancia. Pareces un poco solo, Takahashi. Apartó la mirada, cerrando los ojos. Ser el más fuerte suele ser un camino solitario. Ella lo dijo con expresión impasible. Puedo irme si quieres. Taka resopló con una sonrisa y negó con la cabeza. Pero extendió una mano para sujetarla del hombro antes de que pudiera marcharse. Por favor, no lo hagas. Capítulo 73. 9 minutos después. Al final, nadie más se ofreció voluntario para unirse a nosotros. Hiro observó con expresión impasible a los equipos ya formados a su alrededor antes de volverse hacia Taka con una ceja arqueada. Pero supongo que es justo. Tienes un blanco fácil en la cabeza. Y después de todas esas declaraciones de guerra en la sala de espera, probablemente nadie quiera que lo vean aprovechándose de ti. ¿Así que quieres aprovecharte de mí? Preguntó Taka, mirándola fijamente. Soy pragmática, y dijo con una sonrisa que se desvaneció un poco. Aunque y con todos mirándonos así, ¿estaremos bien, Takahashi? Sé que eres fuerte, pero 40 personas podrían ser demasiadas, sobre todo porque esto no es una lucha a muerte. Taka cerró los ojos. La cuestión no es si estaremos bien, sino hasta dónde queremos llegar. ¿Qué?
Una sonrisa maliciosa se dibujó en sus labios. Quiero decir, podría quitarles la diadema a todos ahora mismo y quedármela hasta que se acabe el tiempo. Así seríamos los únicos con puntos y ganaríamos por defecto. Tras una pausa, Hiro lo miró fijamente con la mirada inexpresiva. Por favor, no lo hagas. Necesito mis ofertas de prácticas, y no creo que ganar por defecto me ayude con eso. Habría sido divertido, dijo Taka encogiéndose de hombros. Tal vez, pero necesito prácticas, Takahashi. Taka dejó escapar un leve suspiro. De acuerdo. Entonces supongo que lo haremos al revés. En otro sentido, Taka se inclinó hacia ella y le murmuró algo. Su expresión se volvía cada vez más horrorizada a medida que él hablaba. ¿Puedes hacer eso? Sí. Oye, Takahashi, ¿tu don es realmente telequinesis? Puedo explicarte los detalles más adelante. Ahora no es el momento. Hiro no parecía satisfecha, pero al final asintió a regañadientes. Está bien. Y como si fuera una señal. ¡Onk! Sonó la alarma que indicaba que el tiempo había terminado. Al acercarse el inicio del partido, todos los equipos comenzaron a moverse hacia sus respectivos lugares a lo largo de los bordes de la arena circular. Taka y Hiro estaban entre ellos. Una vez en posición, todos los equipos adoptaron sus formaciones. Hiro, por su parte, terminó sobre los hombros de Taka, con una expresión ligeramente avergonzada. ¿De verdad tenía que ser yo la que tuviera que ser llevada en brazos? Si prefieres cargar con alguien que probablemente pesa el doble que tú, adelante. No importa. Poniendo los ojos en blanco, Taka recorrió con la mirada el campo, analizando a los equipos. Las cosas terminaron más o menos igual que en la serie, ¿eh? No podía precisar cada combinación exacta, pero por lo que podía ver, se parecían mucho o eran bastante similares a lo que recordaba. Sin embargo, hubo algo que sí le llamó la atención. Atsume todavía había ido a Midoriya. En el programa, eso se debía a que él había quedado en primer lugar, lo que lo convertía en el escaparate ideal para sus inventos. Pero esta vez el primer puesto le pertenecía a Taka, lo que hizo que la elección resultara más extraña. Se encogió de hombros levemente. No importaba. Cualquiera que fuera su razón, bien por Midoriya. Además, si ella le hubiera pedido unirse a él, Taka no habría sabido qué responder. Sus inventos resultaban un tanto redundantes teniendo en cuenta que él ya poseía poderes de aura. Quizás por eso mismo se fijó en Midoriya, resopló. A continuación, sus ojos se desviaron hacia otro lado del campo. Así que sigue ahí, comentó al ver otro equipo igual de fuerte que el del programa. Y Ida también permaneció en el equipo de Todoroki, a pesar de que Midoriya no había obtenido el primer lugar. Aunque tal vez simplemente la rivalidad entre ambos, que había motivado esa decisión en la serie, seguía presente independientemente de si Midoriya terminaba en primer lugar o no. Pero, ese tipo, la mirada de Taka se detuvo en Ida por un momento, entrecerrando ligeramente los ojos. Tras un instante, resopló. Hoy podría haber terminado mal para él. Por suerte para él, estoy aquí. Volvió a mirar al frente con una sonrisa burlancia. O tal vez no tenga tanta suerte. Este partido va a ser una masacre de cualquier manera. Una vez que esos pensamientos se calmaron, comenzó la cuenta regresiva. Ahora bien, comencemos. 3. En el instante en que comenzó la cuenta regresiva, todos los equipos en el campo se giraron hacia ellos. Su intención no podía ser más clara. 2. Hiro le dio un golpecito en el hombro, mirando nerviosamente a los otros equipos mientras estos concentraban sus miradas en ellos. ¿Estás seguro de que tu plan no va a fallar? No lo hará. 1. Tragó saliva nerviosamente, pero asintió con firmeza. Entonces confiaré en ti. Taka asintió. Entonces, comenzar. En el instante en que la voz de medianoche se apagó, se desató una estampida. El martilleo de casi cientos de pies, todos convergiendo en un único objetivo. Takahashi, ya vienen. Lo sé. La diadema de 10 millones de puntos. Ya, Taka, esa diadema es mía. La voz de Agakure resonó desde uno de los equipos. Koda y Sato llevaban pantalones sin camisa encima. La vergüenza no parecía ser una palabra que existiera en el diccionario de Agakure. Ven aquí, maldita puta de atención. Anunció Bakugo también, con una amplia sonrisa ya dibujada, y pequeñas explosiones crepitando en sus palmas.
Todoroki no dijo nada, pero su mirada fría e impasible lo decía todo, al igual que las expresiones concentradas de todos los miembros de su equipo. El equipo de Shoji se apresuró con la misma discreción, con la mirada fija en la diadema que Hiro llevaba en la cabeza. Entre la multitud de equipos que se precipitaban, se podía ver a varios más de la clase 1B. Taka no recordaba a muchos, pero sí reconoció a cierto rubio con una expresión maníaca en el rostro. Veamos qué tiene que ofrecer el líder de la clase 1A. Y por último, estaban Midoriya y su equipo. Takahashi-san, allá vamos. Quien, por supuesto, tenía que soltar una frase típica de los shonen. Reprimiendo el impulso de aplastarlo a él y a todo su equipo con una sola mano llena de aura, Taka miró a Hiro. Todo tuyo. Ya era hora. Sonrió y actuó con rapidez. Sus lóbulos de las orejas se clavaron en el suelo. Y luego, BZZZZZZ. Crepitar. La tierra se agrietó y estalló en todas direcciones, lanzando hacia atrás a los equipos que se aproximaban y haciendo que perdieran de vista al equipo de Taka en un instante. Muchos equipos estuvieron a punto de perder el rumbo por completo. Pero a otros muchos les resultó más difícil salir adelante. Ida, dijo Todoroki. Oh. Con un grito de determinación, los propulsores de Ida se pusieron en marcha. Usando un gran trozo de roca invertida como rampa en ángulo diagonal, todo el equipo se elevó en el aire, superando limpiamente la mayor parte del terreno accidentado. El equipo de Midoriya se adaptó con la misma rapidez. Las botas cohete de Atsume, combinadas con el don de Uraraka que les quitaba peso, les permitieron levitar brevemente sobre el caos, evitándolo por completo. El equipo de Bakugo no tenía esa destreza, pero con rapidez mental y algunos ataques bien sincronizados, mantuvieron el equilibrio y siguieron avanzando a través del terreno devastado. Otros equipos tropezaron, tuvieron que retroceder o estuvieron a punto de caer. Al final, sin embargo, la medida solo había proporcionado unos instantes de respiro. Pero eso era todo lo que necesitaban. Maldita sea, eso apenas funcionó, Hiro chasqueó la lengua. Solo necesitábamos tiempo. Ahora concéntrate, estoy a punto de empezar. Se puso ligeramente tensa ante la rapidez con la que se desarrollaba todo. Espera, ¿cómo dijiste que se suponía que yo debía controlar? Sus palabras se interrumpieron cuando una aura cruda comenzó a burbujear desde el cuerpo de Taka como un líquido carmesí, filtrándose en el aire a su alrededor. Luego se expandió, envolviendo también a Hiro. En cuestión de segundos, ambos quedaron completamente envueltos en un resplandor carmesí pulsante. Esto se siente raro. Taka la ignoró y cerró los ojos. Aquí viene. Entonces, ¡boom! Se produjo una explosión que los envolvió a ambos en una densa nube de polvo, impidiendo que los participantes que intentaban avanzar pudieran ver lo que sucedía. Pero eso no detuvo a los tres equipos en primera línea. Continuaron avanzando a toda velocidad, con la intención de seguir adelante sin importar la visibilidad reducida. Sin embargo, lo que vino después sí que los detuvo bastante bien. Exclamación de cierre. ¿Qué es eso? ¿Qué es esta tontería? Los tres equipos más cercanos se detuvieron en seco. El entusiasmo y la bravuconería se desvanecieron en un instante al ver lo que les esperaba al otro lado del polvo. Y no solo ellos. Todos los estudiantes presentes se giraron, con los ojos muy abiertos y la boca boquiabierta. Taka y Hiro permanecieron exactamente igual que antes. Con una diferencia. Un gigantesco esqueleto superior, construido de fuego carmesí, se alzaba imponente sobre ellos. Su caja torácica se curvaba sobre los dos como una jaula, y sus cuencas vacías miraban fijamente a los tres equipos con una presencia que hacía que el aire se sintiera más denso. A primera vista, parecía completamente inmóvil. Inerte. Hasta que de repente se movió. El cráneo se inclinó. Los brazos comenzaron a alzarse. Cada movimiento imitaba a la perfección los de Hiro. Sentada sobre los hombros de Taka, debajo del esqueleto, Hiro observó sus movimientos y luego volvió a mirar sus propias manos con una expresión compleja. ¿Cómo es esto telequinesis, Takahashi? Es complicado. Concéntrate. Todo el país te está observando. Claro, lo dejó pasar y se giró para mirar a los tres equipos que tenía delante. Un largo y prolongado silencio se apoderó de ambos lados. Entonces, una ola de hielo avanzó y envolvió por completo el esqueleto. Romper.
y al instante siguiente se hizo añicos con un solo movimiento de los brazos del esqueleto. Otro silencio. Entonces Hiro sonrió, dejando escapar un breve suspiro. Bueno, Takahashi, ¿deberíamos poner a esta gente en su sitio? Taka asintió, con los ojos aún cerrados. Continúa. Retirada. Gritó Midoriya. Los demás equipos ni siquiera necesitaban oírlo. De repente, se dispersaron. Hiro buscó al equipo más cercano. El de Bakugo, que era el que tenía menor movilidad colectiva de los tres, en el que apoyarse. ¿Tú crees que tengo miedo? Al ver la mano gigante descendiendo sobre ellos, Bakugo se lanzó desde su equipo y disparó directamente hacia ella, con el brazo extendido hacia atrás. ¡Boom! Condujo una explosión directamente hacia él. ¿C cómo? Pero cuando el humo se disipó, abrió mucho los ojos. La mano no se había movido ni un ápice tras la explosión, y ni siquiera tenía una grieta visible. Sin apoyo bajo sus pies, comenzó a caer, con la mirada aún fija en la mano que había golpeado. La cinta de cero lo atrapó antes de que pudiera tocar el suelo y lo arrastró de vuelta a su asiento. Entonces, sin esperar su palabra, el equipo se dio la vuelta y echó a correr. Bakugo se quejó en algún momento, pero su equipo no le hizo caso y continuó con su retirada táctica. ¿Ya? ¿A dónde van todos? Hiro se rió, agitando los brazos mientras el esqueleto la imitaba. Mientras tanto, Taka echó a correr tras los equipos que huían, llevando consigo a Hiro y al esqueleto. Auge. Retumbar. Estallido. Se oyeron explosiones por todas partes cuando la gigantesca formación de aura pura golpeó el suelo y los alrededores con una fuerza devastadora. Y a través de todo ello, jajaja, no hay escape de mí. Hiro se había entregado por completo a ello. Taka sudó frío al olvidar cada palabra que había dicho sobre la moderación, agitando los brazos sin ninguna preocupación y observando cómo el esqueleto se lanzaba a cada golpe con igual entusiasmo. Yo también iba a usarlo, pero, supongo que está bien si ella se divierte resoplando, siguió corriendo tras todos. Pronto, llegaron al centro del campo, y comenzó la dispersión total mientras los equipos huían en todas direcciones al ver la gigantesca catástrofe que se cernía sobre ellos. Nadie quería tener nada que ver con eso. En la zona de profesores, todos los instructores observaban la carnicería que se desarrollaba abajo con una expresión impasible idéntica. La competencia había cesado. Nadie intentaba arrebatarle la cinta a nadie. Simplemente huían del gigantesco esqueleto carmesí que Taka y Hiro pilotaban por la arena. Sin duda estás haciendo historia, joven Takahashi, pensó All Might, sintiendo una leve gota de sudor en la frente mientras observaba la pura alegría que irradiaba cada movimiento del esqueleto y, por extensión, de Hiro. Aún no estaba seguro de si sería del tipo bueno o no. Pero una cosa era segura. De este festival se hablaría durante años. Me da pena el joven Midoriya, pensó con amargura, mientras observaba al equipo de Midoriya correr a toda velocidad para salvar sus vidas. Intentar destacar con semejante competencia a su alrededor va a ser extraordinariamente difícil. De vuelta en el terreno de juego, el equipo de Taka continuó su arrolladora victoria. Vamos, defiéndete un poco. Gritó Hiro. Sin duda te lo estás pasando bien, comentó Taka. Abrió los ojos de golpe. Un rubor se extendió por su rostro. Se aclaró la garganta y desvió la mirada. Ejem. Solo estaba, probando el alcance. Con esa risa. Me dejé llevar un poco, ¿vale? Cállate. Taka sonrió con sorna. Eso de la moderación que siempre me predicas va a pasar. Ark, cállate. Ahora bien, este es sin duda un giro interesante que ha tomado el juego, pero debo recordarles a todos. Quedan 6 minutos. El anuncio de Present Me rompió el caos y paralizó repentinamente el campo de juego. 6 minutos. Esas dos palabras bastaron para que todos volvieran en sí. 6 minutos, ¿y qué hicieron con ellos? Intentaron robar la diadema de 10 millones, fracasaron y luego comenzaron a huir del equipo contra el que se habían confabulado originalmente. Hasta el momento habían perdido el tiempo por completo. Esa constatación provocó que todos los equipos se miraran entre sí, y que sus tácticas cambiaran de rumbo. Pero cuando comenzaron a reconsiderarlo, tal vez ignorar el esqueleto por completo y empezar a atacarse entre ellos en su lugar. Eso no está bien, murmuró Taka entre dientes. Entonces, todas las miradas se volvieron hacia el esqueleto al darse cuenta de que algo había cambiado.
El color carmesí iba cambiando, aclarándose, casi luminoso. Como una linterna que se llena de presión. Entonces, ¡zas! Como un puercoespín que se desprende de sus púas, el esqueleto lanzó docenas de tentáculos desde todo su cuerpo simultáneamente. Se movían como proyectiles disparados. Nadie tuvo oportunidad de reaccionar. Un instante después, volvieron a su forma esquelética. Transcurrió un momento de silencio confuso antes de que la primera persona se percatara. Mi diadema ha desaparecido. Ese único grito se propagó como una mecha encendida. Todos los estudiantes buscaron inmediatamente su propia diadema, y no encontraron nada. Todas las miradas volvieron a posarse en el esqueleto. Dentro de su boca abierta, una densa bola de cintas para la cabeza comprimidas flotaba, girando lentamente. Entonces la mandíbula se cerró, como si los hubiera engullido. Eso está permitido. La voz de Kaminari se quebró en medio del silencio atónito. Medianoche y Cementos, situados en lados opuestos del campo, intercambiaron una mirada. Entonces Midninka sintió y chasqueó su látigo. Está permitido. Ese bastardo. Bakugo parecía a punto de echar espuma por la boca. Todoroki y Midori ya no estaban mucho mejor. Ambos lucían expresiones serias, genuinamente conmocionados por la facilidad con la que les habían arrebatado sus cintas para la cabeza, sin posibilidad de defenderse ni siquiera de reaccionar. Pero la conmoción no duró mucho. Pronto, se transformó en indignación. Y no solo de ellos. De todos los equipos. Robar todas las diademas cuando quedaban 6 minutos en el reloj fue una provocación descarada. Taka no solo estaba tomando el juego como rehén, sino que con esa acción estaba diciendo algo. Ven a por mí. Una vez que se llegó a un entendimiento, el campo se reorganizó. Los equipos se reunieron en el extremo opuesto de la arena, fijando su mirada colectiva en la pareja con una nueva concentración. Oye, Takahashi, ¿no dijiste que no harías esto? Preguntó Hiro, visiblemente asustada. Había que darle un toque de emoción a las cosas. ¿Pusiste a todo el campo en nuestra contra para darle emoción al partido? Sí. Al percibir que su pánico aumentaba, Taka la miró. No voy a dejar que termine así. Esto es solo para ofrecer un mejor espectáculo. Luego, con expresión impasible, le dirigió una mirada. Además, ya te comprometiste con el papel. Ya no hay vuelta atrás. Tú, Hiro, le dirigió una mirada vacilante. Aunque, al final, simplemente chasqueó la lengua. Su mirada se posó de nuevo en la multitud de estudiantes que se encontraban al fondo, preparándose para entrar. Da igual. Hagámoslo. Sin darse cuenta, al final esbozó una leve sonrisa, incluso con una gota de sudor resbalándole por la sien. Taka sonrió, y también lo hizo, fijando la mirada al frente. En todo el terreno de juego, los equipos reunidos habían encontrado un nuevo tipo de unidad. No hacía falta comunicación. Todos entendían quién era el enemigo. Esto ya no era una batalla de caballería. Se trataba de una incursión contra un solo monstruo, para recuperar lo que habían perdido. Algunos apretaron los dientes y tragaron saliva en silencio al ver aquella imponente figura esquelética. Finalmente, todos se mentalizaron para lo que estaba por venir. La tensión se extendió como un hilo estirado al máximo. Entonces, muere. Se rompió, con Bakugo al frente. En el instante en que su equipo cargó, todos los demás equipos se lanzaron tras él. Gritos de guerra resonaron en la arena mientras se lanzaban a la batalla. Vamos, Takahashi. Gritó Hiro al ver que el equipo contrario hacía su movimiento. Seguro que ahora sí que estás de acuerdo. Callarse la boca. Sin decir una palabra más, ellos también se movieron. La gigantesca figura del esqueleto se puso en movimiento de forma brusca. Y en el lado opuesto, el ejército de estudiantes furiosos se abalanzó contra él. Y hasta que, finalmente, ambas partes chocaron. El público observaba desde las gradas en un silencio atónito, y luego estalló en júbilo. Se oían exclamaciones de desconcierto, y muchos grababan con sus teléfonos, decididos a no dejar escapar ese momento. Jamás, ni una sola vez, un festival deportivo se había parecido a esto. En la sección VIP, Eri, con los ojos muy abiertos, señaló el esqueleto. Seiji-san, ¿por qué Taka está peleando con todos? Seiji pareció sorprendido por un instante, luego resopló y una sonrisa se dibujó en su rostro. Le encanta ser el centro de atención.
Cuando regrese después del festival, asegúrate de felicitarlo mucho. Seguro que le hará feliz. MMM. Eri asintió, con la mirada fija de nuevo en la furiosa batalla que se libraba abajo. De vuelta en el campo, el esqueleto tomó todo lo que tenían los equipos reunidos. Descargas eléctricas. Explosiones. Olas de hielo. Una lluvia de escamas duras como el acero. Una formación de sombras más pequeña, pero no menos feroz, de Tokoyami. Ácido. Láseres. Cuernos. Cortes afilados. Fuerza contundente desde todos los ángulos. Lianas que se estrellan. Y mucho más. En medio de todo aquello, una voz les gritaba algo a la pareja, pero el ruido la ahogaba por completo. A pesar de todo, el esqueleto resistió. Bloqueó, contraatacó y volvió a bloquear. Hiro, introduce tu don a través de la garganta del esqueleto. Dijo Taka de repente. Ella no se detuvo a cuestionarlo. Raak. Al instante siguiente, el esqueleto lanzó un rugido que sacudió el aire con la suficiente fuerza como para desestabilizar por completo a los equipos solo con la onda expansiva. ¿Qué clase de combinación es esa con mi don? Exclamó Hiro, repeliendo a un luchador cuerpo a cuerpo con las manos del esqueleto mientras sus lóbulos de las orejas se retraían. Es complicado, respondió Taka. Aruk. Aunque breve, el intercambio terminó ahí, y ambos volvieron inmediatamente a la batalla. La batalla continuó durante varios minutos más. Las explosiones golpearon la cabeza del esqueleto, y luego su caja torácica. Enormes formaciones de hielo se alzaron y chocaron contra ella, solo para ser apartadas momentos después. Pero el incesante volumen de ataques comenzaba a surtir efecto. El esqueleto empezó a flaquear. Se estremecía ante una explosión aquí, se tambaleaba hacia adelante bajo una estaca de hielo allá, y a veces era incapaz de bloquear. Las grietas comenzaron a extenderse a través de la formación del aura. Hasta que Bakugo se separó de su equipo, su sonrisa maníaca se extendió ampliamente, ya en movimiento. En el aire, comenzó a girar, vertiendo explosión tras explosión en la rotación hasta que el aire a su alrededor se convirtió en un violento vórtice. El oxígeno concentrado le provocó a sus palmas una peligrosa acumulación de calor. «Cómete esto, imbécil». Apuntó con la palma de la mano al esqueleto. Impacto de obús. ¡Boom! La explosión fue catastrófica, comparable incluso a la de un misil. La explosión cegó la visión de la multitud por un instante antes de que el polvo y el humo lo engulleran todo. La cinta de Zero hizo retroceder a Bakugo antes de que pudiera tocar el suelo. Entonces, todos los presentes observaron en silencio cómo se asentaban las consecuencias. «Eso funcionó», murmuró Midoriya. Los equipos comenzaron a avanzar poco a poco, intentando acercarse y hacerse con sus cintas para la cabeza antes de que se acabara el tiempo. Pero justo cuando estaban lo suficientemente cerca, BZZZZZZ. Las ondas sonoras se propagaron hacia el exterior, destrozando aún más el terreno ya devastado y obligando a todos a retroceder. Luego, a través de los ojos incrédulos de los equipos reunidos, tienes que estar bromeando. El esqueleto se levantó de nuevo. Más grande, sin una sola grieta y con un segundo par de brazos, lo que le da un aspecto casi divino. Los miraba fijamente desde toda su altura, con sus cuencas huecas abarcando todo el campo. A todos les temblaban la boca y los ojos al ver la escena. Después de todo lo que le habían echado encima, esa cosa tuvo una segunda fase. La desesperación se apoderó de los equipos reunidos. Y la situación se intensificó aún más cuando el esqueleto abrió la boca, y una luz deslumbrante y peligrosa comenzó a acumularse allí. Eso es. Va a hacer disparos, corran. Sin duda, todos salieron corriendo. Pero mientras todos se daban la vuelta y escapaban, no se percataron de que el esqueleto inclinaba su cráneo hacia arriba. Y luego, ¡bam! Dispara algo que no fuera exactamente un láser. Como la enorme explosión que todos esperaban no se produjo, algunos se giraron para ver qué había sucedido. Y fue entonces cuando lo vieron. Esos son, y además. Cayendo como lluvia sobre el campo. La voz de Present Mix se escuchó inmediatamente después. Su entusiasmo habitual había desaparecido por completo, reemplazado por una absoluta perplejidad. Queda un minuto, señores. Esas palabras cayeron sobre el campo como una piedra en aguas tranquilas. Los equipos se miraron entre sí. Luego miraron a sus compañeros de equipo.
Entonces, de repente, lo comprendí todo. La tregua había terminado. Se desató el caos. Los equipos se abalanzaron sobre las cintas que caían como animales hambrientos. Los que tenían mejor posición llegaron primero, pero otros los interceptaron de inmediato. Se desataron peleas campales cuando las valiosas cintas quedaron al alcance. Los equipos chocaban, se arañaban y corrían a toda velocidad en medio del caos. Y a través de todo el lío eso fue malvado, dijo Hiro, observando el caos desde la distancia, ahora que el esqueleto había desaparecido. Lo sé. Taka asintió. Un instante de silencio se instaló mientras ambos observaban cómo se desarrollaba la carnicería. Entonces Hiro se volvió hacia él. ¿Y ahora qué? ¿Nos quedamos mirando desde un rincón mientras se desata el infierno? Prácticamente. Maldición. Observó con una expresión irónica la feroz batalla por las cintas para el pelo, preguntándose si se había librado de una buena al aliarse con Taka y evitar todo aquello, o si, por el contrario, se había puesto en la lista de personas buscadas de todos los participantes para todo lo que viniera después de este festival. Probablemente ambas. Aún. Fue divertido, admitió, acomodándose mejor mientras observaba. No me extraña que montaras tanto espectáculo. Taka hizo una pausa y luego miró hacia arriba. Sin duda, se está acostumbrando a usar mi cabeza como reposabrazos. Aún así, no dijo nada al respecto. Al menos se lo había pasado bien. El tiempo se ha acabado. Segundos después, el partido finalmente terminó.